Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos, un gusto poderles saludar. Estamos iniciando ya la unidad número 2 de este proceso educativo. Bienvenidos una vez más. Iniciamos el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje, tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 2, vocabulario. Vamos a ver el tema número 1 y en este caso vamos a ver nouns, sustantivos. Los sustantivos en inglés vamos a ver cuáles son las características, cómo podemos identificar y otros ejercicios y ejemplos en relación a este tema. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que ver? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Con el sufijo age, construya 3 sustantivos. Con este sufijo age, ustedes tienen que construir 3 sustantivos. Estos sustantivos tienen que estar tanto en inglés como su traducción al español. La siguiente, con el sufijo nes, igual tienen que construir 3 sustantivos. Estos 3 sustantivos igual, español, inglés. Y por el último tenemos con el sufijo ship, construía 3 sustantivos. Igual ya vamos a ver qué es el sufijo, cuáles son las características dentro de dentro del desarrollo de la presente clase. Igual con el sufijo ship, los sustantivos que vayan a construir tienen que estar tanto en español como en inglés. Esas son las actividades en el entorno de la tarea que ustedes tienen programadas para la presente actividad. La última dice, escriba 10 sustantivos contables en inglés y en español. Y ya saben cuáles son los sustantivos contables y vamos a ver cuáles son las características entre los sustantivos contables y los sustantivos incontables dentro de la presente actividad. Recuerden que el trabajo debe ser desarrollado de forma escrita. Tiene que estar claro, tiene que estar ordenado, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos de ser necesario. La rotulación de la tarea en la parte superior de la hojita, el desarrollo de esta rotulación con el esquema que ustedes tienen en pantalla, eso es obligatorio que tienen que ustedes desarrollar en la parte superior de su hoja. Una vez que ustedes han desarrollado eso, a continuación, inmediatamente desarrollan el contenido de su tarea, que es lo que obviamente empiezan a resolver todas las preguntas que se ha planteado para la presente actividad. En función de su contenido, igual deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este documento tenemos también la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema sustantivos correspondientes a la primera semana de esta unidad de fecha 1 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 1 de abril y la fecha límite de entrega es el 30 de abril del 2024. Una vez que ustedes hayan presentado todas las actividades, la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Igual como sucedió con la actividad, con la unidad 1, lo mismo va a suceder con esta siguiente actividad. Yo tengo un tiempo determinado para poder calificar a las tareas que ustedes vayan a enviar dentro de esta actividad. Una vez que hemos explicado el desarrollo de la presente actividad, una vez que se les ha proporcionado la información que cómo deben desarrollar su tarea, inmediatamente vamos a proceder con el desarrollo del contenido de la tarea.
Vamos a iniciar. Me esperan solo un segundito nomás. Iniciamos con la descripción de las actividades, con el contenido que ustedes tienen en su aula virtual. Bienvenidos al desarrollo de este proceso educativo. Vamos a hablar de los sustantivos. Nosotros cuando hablamos de sustantivos en español, el concepto de sustantivos, ¿qué es un sustantivo? El sustantivo es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, ¿no es cierto? Ese es el sustantivo, prácticamente el sujeto quien desarrolla la acción, ese es el sustantivo, ¿no es cierto? En este sentido, vamos a ver qué son los sustantivos o su traducción del sustantivo nouns en inglés, qué es lo que representan y cuál es la función dentro de la oración. Y van a ver que no hay ninguna diferencia tanto en la parte conceptual en español y la parte conceptual en inglés. Los sustantivos en inglés o noun son palabras que se refieren a personas, lugares, animales, ideas, cosas, eventos, sustancias o cualidades. Junto a los verbos, los adverbios y los adjetivos conforman uno de los elementos gramaticales más importantes de la lengua inglesa. Su función suele ser la de servir como núcleo del sujeto de la oración. Sin embargo, también suele aparecer en el predicado como objeto. De hecho, puede aparecer un sustantivo como núcleo del sujeto y otro como objeto en el predicado. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente actividad. Cuando hablamos como núcleo del sujeto, por ejemplo, en la siguiente oración tenemos jaguars are beautiful. Dicen los jaguares son hermosos. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que cuando el sustantivo, en este caso jaguars, que es de quien estamos hablando en la oración, utilizamos el verbo to be, el auxiliar del verbo to be, pero en la forma are. ¿Por qué? Porque are nos permite, de hecho, de acuerdo a la regla gramatical, are nos permite necesariamente tiene que estar acompañado de un sustantivo pluralizado, a diferencia de is. Is tiene vuelta que estar el sustantivo en singular. Y tenemos obviamente un adjetivo, en este caso que dice beautiful, que se traduce como hermoso. Entonces dice, jaguars are beautiful. Are como verbo, el verbo to be en presente significa ser o estar. En este caso se traduce como son. Jaguars are beautiful. Los jaguares son hermosos. En este caso, jaguars, como les había dicho, corresponde al sustantivo. En este caso, el sustantivo está como núcleo del sujeto porque es prácticamente de quien se habla y quien prácticamente desarrolla todo el resto de la oración. Se refiere directamente del jaguar. Ahora vamos a ver esta misma una oración como objeto del predicado. En este caso dice Ramiro buys milk every day. Ramiro compra leche todos los días. En este caso, ¿cuál es el sustantivo como objeto del predicado? En este caso es milk, que es lo que compra. En este caso la leche, que es lo que compra todos los días. En este caso, en esta función nosotros tenemos como objeto del predicado porque en este caso el sustantivo mil se encuentra justamente el predicado. Recordemos que la oración se divide en dos partes, sujeto y predicado, ¿no es cierto? En este caso está como objeto del predicado el sustantivo. En el primer caso, obviamente, está como núcleo del sujeto. Prácticamente aquí el sustantivo es el núcleo del sujeto, es el de la persona principal de quien se desarrolla o se habla dentro de la oración.
pero también puede haber sustantivo, otra situación que es la mezcla de los dos anteriores, que son el sustantivo en núcleo del sujeto y en objeto del predicado. Se presentan las dos formas dentro de una misma oración. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración: The kids are playing with the ball. Dice, los niños juegan con la pelota. ¿Quiénes juegan con la pelota? Los niños, ¿no? En este caso kids, ¿no es cierto? ¿Con qué juegan los niños? Con ball, la pelota, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos dos acciones en las cuales obviamente se determina estos dos sustantivos. Kids y ball, ¿cómo están? El primero como núcleo de sujeto y el segundo como objeto del predicado. Entonces ahí nosotros podemos ver las dos opciones anteriores fusionadas en una sola oración. ¿Cómo identificar a un sustantivo? Es muy fácil y dentro de ellos vamos a ver algunas características gramaticales en las cuales ustedes pueden identificar cómo está constituido un sustantivo, dónde está ubicado y cómo nosotros lo podemos identificar dentro de una oración. Dada la variedad de sustantivos que existen en inglés, es imposible establecer un solo parámetro para poder identificar estas estructuras gramaticales. Sin embargo, hay algunas formas como las siguientes. Iniciamos con la primera. Puede estar antecedido de un artículo, por ejemplo, del artículo de, o por cuantificadores, por ejemplo, son. Cualquiera de estos dos pueden estar. Por ejemplo, en la siguiente oración: The tree is in the garden. En este caso, aquí nosotros igual tenemos dos sustantivos en función de sujeto y en función de objeto del predicado. En este caso, el sustantivo directamente es tree. ¿Por qué? Y ahí se establece esta primera regla gramatical. Puede estar antecedido por un artículo, en este caso por el artículo de. En este caso podemos identificar dos. Tenemos tree y tenemos garden dentro de esta estructura. Ambos están precedidos o están antecedidos por el artículo de, que se traduce al español como el, la, los, las. Entonces dice, el árbol está en el jardín. The tree is in the ball. Perdón, the tree is in the garden. Entonces ahí tienen esa estructura. Otro de las características en las cuales nosotros podemos identificar nos indica que se puede pluralizar. En caso de los sustantivos que solo funcionan como singulares, se puede recurrir a las formas anteriores. Por ejemplo, the wallet is a lost. Aquí tenemos the wallet is a lost. Y aquí les había dicho los auxiliares verbales del verbo to be. Cuando utilizo is y cuando utilizo are. Tenemos en la misma oración o el mismo tipo de oración, tenemos estas dos estructuras. Yo utilizo is cuando el sustantivo al cual se va a referir o está directamente correlacionado a la oración se encuentra en singular, pero yo voy a utilizar are cuando el sustantivo que yo voy a utilizar se encuentra pluralizado. De hecho, de otra manera, dice aquí tenemos the wallet is a lost. La cartera está perdida. The wallet, estoy hablando solo de una cartera. Pero si yo digo the wallets are a lost, obviamente estoy hablando de las carteras están perdidas. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? Que se pueden pluralizar, los sustantivos se pueden pluralizar. Esa es una de las reglas fundamentales. Entonces, the wallet, yo le puedo pluralizar wallet, solamente cartera, pero si yo digo wallets, estoy hablando de carteras, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede identificar esta estructura. La siguiente regla dice que puede encontrarse en la fórmula. Esta es una fórmula cómo pueden estar estructuradas las oraciones. Primero tiene que estar un artículo, ojo con eso, tiene que estar el artículo. Luego puede estar un adjetivo, tiene que estar estructurado un adjetivo. Y por último, el sustantivo. Esa es la fórmula de las oraciones, cómo deben estar estructuradas. Por ejemplo, the big house. The big house, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero tenemos el artículo de, luego tenemos un adjetivo que significa o se traduce como grande, de big, big se traduce como grande, ese es un adjetivo. Y por último tenemos house, que es el sustantivo de quien se habla o se refiere dentro de la oración.
Entonces, the big house, la casa grande. Y así va a haber la mayoría de las oraciones simples, las oraciones sencillas, que tengan esta estructura. Artículo, adjetivo y sustantivo. Ahora, una de las características para leer o la traducción de esta oración, ustedes pueden ver. Si nosotros traducimos literalmente cómo se pronuncia, dice the big house, dice la grande casa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura que, obviamente, en la cual nosotros debemos traducir? Cuando se dan este tipo de casos, la traducción va de adelante hacia atrás. Eso quiere decir que primero yo voy a decir el artículo, en este caso la, luego le traduzco el sustantivo, que en este caso es casa, y posteriormente el adjetivo, en este caso que es grande, la casa grande. Otra de las características que podemos mencionar, si aparece en mayúsculas, es un sustantivo, obviamente, especialmente si hablamos de los sustantivos propios. Los sustantivos propios tienen que estar simplemente con una letra mayúscula o de capital letter en inglés. Los nombres propios, los nombres de países, los nombres de ríos, los nombres de volcanes, los nombres de ciudades, de todas estas características son nombres propios y por ende tienen que estar con mayúsculas, siempre se van a escribir con mayúsculas. De esa manera nosotros también podemos identificar este tipo de sustantivos. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración. Brasil is the biggest country in South America. Brasil, sustantivo. Sustantivo propio, nombre de Brasil, nombre de un país. Va de capital letter B. De capital letter B, la letra mayúscula B, la principal. Luego tenemos South. En este caso, podemos mencionar también que este tiene un parámetro en cuanto a los puntos cardinales, porque dice sur, en este caso el sur. Luego viene el nombre del continente, en este caso que es América, nombre propio. Ambos, tanto Sud como América, nombres propios. Tenemos de capital letter A, tenemos de capital letter S. Entonces, de esa manera tenemos Sudamérica. Brasil is the biggest country in Sudamérica. Brasil es el país más grande de Sudamérica. Entonces, ahí también nosotros podemos ver todos los sustantivos, especialmente los sustantivos propios, tienen que estar con una letra mayúscula. Esa es una de las características para poderlos identificar también. El pasado participio puede servir como sustantivo de igual manera. Por ejemplo, smog. Como tal, smog es humo. Entonces, pero si yo le pongo con la terminación ing, prácticamente, ¿en qué se transforma? Se transforma en un participio. Y el participio, obviamente, de ing es en el tiempo pasado. Por lo tanto, en esta oración dice, smoking is forbidden in hospital. Fumar está prohibido en el hospital, o en hospitales. ¿Qué es lo que se refiere? Que esto obviamente es una regla desde el pasado, algo que está prohibido dentro de los hospitales. Y por último, también es posible identificar un sustantivo por los sufijos. Los sufijos, ¿cuáles son los sufijos? Los sufijos son por lo general las últimas tres palabras que van a estar formando una palabra o está formando un sustantivo. Entonces, estos sufijos nos van a permitir, obviamente, estructurar determinados sustantivos. En la siguiente tabla que vamos a ver a continuación, ahí se encuentra una serie de sufijos en las cuales, obviamente, con ejemplos y la traducción, cómo se encuentran estructurados. Vamos a ver a continuación. Por ejemplo, con el sufijo ens. Con el sufijo ens tenemos importance, import, como tal, pero obviamente, ¿qué es lo que pasa? Le complementamos al final con ans, importance. Importance es importancia. Hood, con hood. Childhood, childhood. ¿Qué es lo que pasa? Creamos otro sustantivo y esto se traduce como niñez. Child, niños. Childhood, niñez. Ism, nacionalism. ¿Qué es lo national, por ejemplo? De national simplemente le agregamos ism al final y se transforma en nacionalismo. Nacionalism, nacionalismo. Con IST tenemos artist, IST al final y creamos un nuevo sustantivo. Entonces tenemos al final con IST
y en este caso es artista, artist. Con el sufijo itud tenemos multitud, que se traduce como multitud. Entonces aquí tenemos desde itud, tenemos el complemento que nosotros le damos con el sufijo para poderlo transformar en otra variante de otros sustantivos. Tenemos con el sufijo men, por ejemplo, government, que es gobierno. Con el sufijo ness, happiness. Si nosotros vemos solo happy, es feliz, pero si yo le pongo con el sufijo ness, happiness significa felicidad. Y esto nosotros ya vamos a ver más adelante cómo nosotros vamos utilizando. Y esto nos permite dar un poco más de oxigenación en el momento de poderlo traducir, de poder hacer determinadas actividades sin que haya esa repetición de palabras exageradas. Por ejemplo, con ship, champion es campeón, pero si yo digo championship, en este caso es campeonato. Champion, campeón. Championship, campeonato. Con tion o sion, por ejemplo, tenemos station, que es estación. Station, estación. Con ion, la terminación con el sufijo ion, y esto le da obviamente la característica de estación. Eso obviamente con determinadas estructuras en las cuales estamos utilizando sufijos para crear o determinar nuevos estructuras de sustantivos. Una vez que hemos visto todo este proceso, vamos a ver en la siguiente estructura un poco más de qué es lo que son los sustantivos y cómo nosotros los podemos usar, cómo los podemos identificar. Vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Perdón, vamos a iniciar. Listo, vamos a ver un poco de gramática y vamos a ver los sustantivos en inglés. Un sustantivo o noun, como les había dicho en inglés, es una palabra que se refiere a una persona, un animal o una cosa o una idea. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una serie de sustantivos. Por ejemplo, tenemos woman, que es mujer, man, que es hombre, bird, que es pájaro, flower, que es flor, sofá, obviamente el sofá, el sillón, dog, perro, kid, niño, shirt, camisa, teacher, profesor, driver, conductor y así una serie de sustantivos. Estos sustantivos se clasifican de forma general en un grupo más generalizado, se los traduce se los clasifica en sustantivos contables y en sustantivos incontables. ¿Cuáles son los sustantivos incontables? Los que nosotros no podemos contar, tales como el amor, tales como el odio, la ira, el agua, el azúcar, es decir, objetos o sustancias en las cuales sabemos que están presentes, pero nosotros no podemos desarrollar una contabilidad. En cambio, los sustantivos contables son todo lo que nosotros podemos contar. Y obviamente, por ejemplo, si hablamos de woman, yo puedo contar a las mujeres, hablo de men, yo puedo contar a los hombres, bird, yo puedo contar a los pájaros, flower, yo puedo contar a los perros, y así sucesivamente. Por lo tanto, estos sustantivos que ustedes pueden observar aquí son todos sustantivos contables. En una oración puede haber más de un sustantivo para darle sentido a la oración. Por ejemplo, en este caso yo tengo un pronoun, tenemos un pronombre, tenemos un noun, un sustantivo, luego tengo un verb, luego vuelvo a tener un sustantivo, un noun, más otro sustantivo, noun, tenemos una preposición, tenemos un pronombre, pronoun y terminamos con un sustantivo o noun. Dicho en otros términos, esta oración tiene 4 sustantivos distribuidos en esta oración. My, que corresponde al pronombre, mother, que es un sustantivo, el verbo is, tenemos el artículo de, tenemos un sustantivo que es English, otro sustantivo que es teacher, tenemos una preposición que es of, tenemos un pronombre que en este caso tenemos un pronombre posesivo que dice my y terminamos con un sustantivo que es school. Entonces, de tal manera que tenemos aquí, tenemos my mother is the English teacher of my school. Mi madre es la profesora de inglés en mi colegio.
eso se traduce y obviamente tenemos en esta oración para poder identificar que en una oración no solamente puede haber un sustantivo, no solamente puede haber dos sustantivos, pueden haber varios sustantivos de los cuales se hablan, de los cuales se trata dentro de una oración. Obviamente, recordemos que la mayor cantidad de palabras están constituidos dentro de esta categoría de sustantivos. Hay muchos sustantivos. Hay sustantivos propios, hay sustantivos comunes, hay sustantivos contables, hay sustantivos incontables y una serie de características y definiciones que nosotros iremos viendo en las siguientes clases. En el ejemplo anterior hay cuatro sustantivos. El primero de ellos es mother, es el sujeto de la oración. Aquí ya vamos viendo la característica gramatical de cada uno de ellos. Mother, en este caso, es el sujeto de la oración, es decir, quien realiza la acción representada en el verbo de la oración, que en este caso es un verbo to be, que es ser. Entonces, que está en este caso el verbo to be en presente. El segundo y el tercer sustantivo, English teacher, cumplen la función de complemento directo de la acción, ya que nos están diciendo que es la persona de quien estamos hablando. Y por último, tenemos el cuarto sustantivo, que es school. Es el complemento directo, ya que nos muestra dónde se realiza la acción. Entonces, aquí nosotros tenemos toda la distribución de la oración en cuanto a la función de los sustantivos, que es mother, que es English teacher y que es school. ¿Cuál es la función gramatical que cumplen cada uno de estos sustantivos dentro de la oración? Como pudieron ustedes ver, todas las palabras cumplen una función diferente, pero todos son sustantivos. Hay diferentes tipos de sustantivos. Los más habituales son los common nouns o sustantivos comunes, que se refieren a categorías de personas, animales o cosas. Como ejemplo, por ejemplo, yo digo cats, estoy diciendo gatos. Yo no estoy diciendo, estoy determinando el gato, no estoy prácticamente indicando de una forma directa. Por eso son sustantivos comunes, porque están determinando, están fijando a una gran comunidad. Yo digo gatos y estoy hablando de un mundo, de un globo de gatos. Girls, igual niñas, no estoy determinando una X niña, sino estoy diciendo niñas en general. Puede ser a nivel del país, a nivel de la ciudad. Estoy de forma general hablando girls. Digo chairs, son sillas. Yo digo, esas sillas están en el dormitorio o esas sillas son nuevas, pero no determino qué sillas son, sino estoy hablando de forma general. Doctors, los doctores son especialistas, pero obviamente no sé ni de qué especialidad, simplemente estoy hablando de forma general, por eso son common nouns o sustantivos comunes. Vamos a ver la siguiente etapa que son los proper nouns, que son sustantivos propios. Solo regálenme un segundito nomás. Ya, listo, continuemos compañeros. Vamos a ver proper nouns o sustantivos propios. ¿Cuáles son los sustantivos propios? Son nombres de personas, animales, lugares y cosas. Los pueden reconocer porque la letra con la que comienzan va siempre con mayúscula, como por ejemplo Argentina, Europa,
Catalina, William, todo lo que son nombres de ciudades, nombres de personas, nombres de ríos, de montañas, nombres de, en cuanto a los planetas del sistema solar, todos esos son sustantivos propios o proper nouns. Por otra parte, concrete nouns o sustantivos concretos se refieren a objetos que pueden ver o que se pueden ver o tocar. En cambio, los abstract nouns son sustantivos abstractos que son cosas no materiales como las ideas, los sentimientos o determinadas situaciones. Por ejemplo, los sustantivos, en este caso los concrete nouns, podemos hablar, por ejemplo, de un computer, de una computadora. ¿Por qué son concrete nouns? Porque son concretos, porque los podemos ver, los podemos tocar. Teléfono, igual teléfono. La siguiente, pencil, lápiz, mientras que los abstract nouns son, por ejemplo, el amor, love, la luz, light, son el sonido. Esos están ahí, nos infieren, los sentimos, pero no los podemos ver, no los podemos tocar y no los podemos contabilizar. Esos son los, en cuanto a los abstract nouns. Y así en las siguientes clases nosotros vamos a seguir viendo, vamos a seguir analizando una serie de clasificación de sustantivos, vamos a ir hablando, vamos a ir viendo una serie de sustantivos que son importantes dentro del desarrollo de las actividades, dentro del desarrollo de toda esta parte académica relacionada al idioma inglés. Iremos viendo, iremos analizando y en base a eso ustedes saben que tienen toda la información necesaria para que ustedes puedan desarrollar su tarea. A partir de esta clase iniciamos con la semana, con la actividad número 1, pero de la unidad 2. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana y cualquier inquietud que tengan me lo hacen saber por interno. Señoras y señores, una feliz noche.